Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buen día. A los que van llegando, los que se van conectando, bienvenidos. Disfrutemos este tiempo. Alabemos al Señor por su grandeza, por su misericordia, por su poder, por su dirección, por sus palabras. Pensemos allí porque le queremos dar gracias al Señor, por qué estamos aquí, por qué vamos a alabar y adorar al Señor. Toma unos segundos para encontrar ese motivo, esa acción de gracias por la cual hoy vienes a alabar y a adorar al Señor. Gracias, Jesucristo, por ser nuestro Redentor, nuestro Libertador. Gracias porque tú nos has convencido de que en tus manos estamos seguros, que nuestros caminos son seguros porque estamos contigo, porque tú vas con nosotros, porque tú prometiste que la buena obra la terminarás en la vida de cada uno de tus hijos. Queremos encontrarte y disfrutar de tu presencia mientras tú estás trabajando en nosotros, Señor. Queremos aprender a no venir a ti por necesidad, por conveniencia propia, buscando una respuesta en particular, sino de verdad para disfrutarte, para aprender a tener esa relación contigo y diferentemente de tus respuestas, de lo que nosotros podamos obtener de ti. Sabemos que eso viene por añadidura, pero queremos que nuestra intención verdadera sea disfrutarte, encontrarte. Aquí estamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Ponemos este tiempo en tus manos, este tiempo de alabanza, este tiempo en que tu palabra ministra nuestro corazón. Lo ponemos en tus manos. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, dispón nuestra vida para adorar al Señor, para agradarle. Sabemos que tú lo haces a través de nosotros y te pedimos que lo hagas en este instante, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti. Disfruta este tiempo. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este tiempo de alabanza. Súmate a alabar al Señor. Que tu corazón se disponga y alabe, glorifique a Jesucristo. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Soltará mientras levanto esta canción. Dios ora a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos primero, porque si no hubiera sido por eso no estaríamos aquí hoy, Jesús.
secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Su nombre es vencedor, mi Padre yo soy. Él llamó primero, tomó mi lugar. Gracias, Jesús. Gracias porque hoy tenemos una vida intercambiada contigo, Jesucristo. Gracias, Rey. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque vemos la cruz y entendemos que estamos juntamente crucificados contigo. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador. Tú estás en este lugar, tú te alegras en ver a tus hijos reunidos alabándote, bendiciéndote, Señor. Nosotros creemos en tu sangre, Jesús. Nosotros creemos en tu resurrección. Nosotros creemos lo que tú estás haciendo en nuestra vida y eso te agrada, por eso lo confesamos en esta mañana.
Creemos en ti, te seguimos, queremos seguirlo haciendo. No queremos mirar a un lado o al otro y asustarnos, no. Queremos verte a ti y seguir animados y seguir inspirados y seguir queriendo conquistar tu corazón. Queremos que te agrades con nosotros, queremos que cuando regreses nos encuentres firmes. Gracias, gracias Señor. Eres perfecto, tu amor es perfecto. No se desvió, no le faltó nada. Fue perfecto. Gracias Señor Jesús por permitirnos conocerlo y por permitirnos conocerlo cada día un poquito más. Nos convence lo que hiciste. Y si aún no lo hiciera, Espíritu Santo, convence, transforma. En el nombre de Jesús yo declaro Jezreel para ti, completamente convencido, completamente enamorado, completamente dispuesto a servirte en el nombre de Jesús, porque tu poder transforma esta iglesia y a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Jesús, por tu obra en cada uno de nosotros, en nuestra familia. Te adoramos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí,
mejor manera de adorar al Señor? ¿Cuál es tu mejor manera? Y aún en eso, pensándole, Espíritu Santo, purifica esa manera. Porque solo tú, Espíritu de Dios, sabes cómo le gusta a nuestro Padre Celestial que le adoremos y que le cantemos, que le alabemos. Todas estas palabras son para ti, Dios. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Gracias por lo que estás haciendo, Jesús. Gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Queremos verte, queremos seguirte viendo, queremos seguirte bendiciendo. Que nuestra alma, que nuestro espíritu, que nuestro cuerpo, que nuestro ser entero bendiga al Señor en todo tiempo, en todas circunstancias, porque Él es firme, es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Él promete estar con nosotros. Su promesa no cambia a pesar de las circunstancias. Alabemos a ese Dios. Te bendeciré en momentos llenos de emoción. Si mi alma siente tu calor, yo te bendeciré. Te bendeciré, confundido y lleno de temor, con angustia en mi corazón, yo te bendeciré. Cuando vea mi salvación, te alabaré. Y al sin ver respuesta, Señor, igual lo diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Te bendeciré cuando todo vaya a mi favor. Mis labios tú cumplas, Señor, yo te bendeciré. Te bendeciré en momentos donde hay dolor. Sin fuerzas me humillaré y te bendeciré. Cuando vea mi salvación, te alabaré. Aun sin ver respuesta, Señor, igual lo diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Te bendeciré, te bendeciré, no me callaré. Yo te bendeciré, te bendeciré, no me callaré, tu nombre exaltaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito es el nombre del Señor, bendito es. Te alabaremos, te exaltaremos.
porque tú eres un Dios sobrenatural. Por sobre todas las cosas estás. Impresionante, increíble eres tú. Tú creaste el universo y lo sostienes en tus manos. Eso es maravilloso. Todo lo que es creado y todo lo que conocemos antes de que lo conociéramos era increíble, era sobrenatural. Y luego nos acostumbramos a eso, pero realmente esto es maravilloso. Tú eres el dueño de todo, de absolutamente todo, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestros hijos, de nuestros padres. Todo te lo entregamos a ti, Jesús. Tienes la autoridad, Jesús. Allí sentado, Señor, y lo reconocemos. Tú eres nuestro Rey. Asimismo, siéntate en el trono de nuestra vida, Jesús. Te damos la autoridad, el poder para que vengas a nuestra vida, para que te sientes allí, para que tomes el control y para que actúes a través de nuestra vida. Entregamos una vez más nuestro ser allá en la cruz contigo, Jesús. Morimos a nosotros mismos para que tú crezcas, porque queremos ser libres,
porque tú prometiste traernos libertad y nosotros lo entendemos y queremos vivirlo así, siendo tus siervos. Sabemos que estamos donde tenemos que estar. Sabemos que estamos con el que tenemos que estar. Y aquí estamos, contigo. Muévete, muévete a través de nosotros, Jesús. Ya no vivimos nosotros, más vives tú en mí. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Tu obra redentora en cada uno de nosotros. Estamos para servirte, Señor. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre Libres, libres para adorarte, para cantarte, para servirte. Libres para entregar nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús se rompen cadenas. No somos esclavos, somos libres por ti, Jesús. No hay más condenación. Un vallado de ángeles rompe cadenas en este momento en el nombre de Jesús. Somos libres, libres para nuestro Jesús. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. No hay más condenación para ti ni para mí, ni para ningún hijo de Dios. No hay más condenación. No hay dedos acusadores. Hay libertad, solamente libertad. Y nosotros esa libertad te la damos a ti, Jesús, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Y nosotros aquí nos paramos y confesamos que Él está por encima de nosotros.
y que Él tiene la autoridad sobre nosotros. Y que Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Rey de nosotros, Rey de nuestra familia, Rey de esta iglesia, Rey de todo lo que pudiéramos hacer y entregarle a Él. Entrégale lo mejor que tú crees que tengas. En tu mente dile: Señor, te lo entrego. Yo soy un administrador y tú eres el dueño, Jesús. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundos, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Así es, Señor, tú eres Rey, Rey de gloria, Rey de majestad. Toda la gloria y la honra sea para ti, Jesús. Bendito Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el gozo, gracias por tu amor. Bendito eres, Señor, este tiempo es para ti, Jesús. Gracias por traernos, habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Edifícanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos, mientras se van ahí acomodando. Recordemos entonces nuestras actividades. La primera actividad de todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30, tenemos Alborada. ¿Están concentrados? A pesar de lo que pasa,
Respondieron bien en automático. Quiere decir que estamos haciendo un buen ejercicio de recordar los anuncios. Bien, tenemos también nuestro tiempo de ayuno. Los martes en 2 jornadas. Al mediodía de 12 a 1, en la tarde de 6 a 7 de la noche. ¿Sí? Este tiempo también recuerden que es para que nosotros intercedamos, para que podamos compartir nuestras peticiones, tanto en línea, virtual, como presencial, y tener un tiempo de intercesión presencial, virtual, en vivo, para todos los que quieran compartir, anónimo también se puede, y tengamos también esta práctica de ayuno. Tenemos también capacitación los miércoles, la academia. Tenemos 2 materias que se están dando en este momento y normalmente se dan de a 2 simultáneamente, de 7 a 8:30 de la noche. Más informes, interesados, a sus líderes o cuando ustedes van entrando a la iglesia, las personas que están ahí sentadas recibiéndonos tienen más información. Reuniones generales, familiares, los sábados y domingos. Sábados a las 5 de la tarde, domingos a las 10 de la mañana. Y mientras eso está pasando los sábados, los niños del Arca están en su reunión también edificándose, capacitándose igualmente. Los jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil nos reunimos a las 3:30 de la tarde los sábados, o sea, un poquito antes de esa reunión general. Entonces queda perfecto porque la familia viene completa, deja a su joven a las 3:30, va y se toma un café, después regresa, le trae un café a su hijo, seguramente él hizo un gran esfuerzo para estar ahí, y luego lo sienta ahí a su ladito y termina la jornada y ya después de la noche se van a comer una pizza, plan familiar, perfecto. Y tenemos eso. Eso es por los anuncios de hoy. Bienvenidos a este tiempo, disfrútenlo y que el Señor nos hable mucho en esta mañana. Va folclórica la Alejandra. No niega su carácter. Tenemos teatro en diciembre. Ok, bueno, bienvenidos a los presentes, a los que están virtualmente, a los que se encuentran en semana de receso, a los que están regresando. A todos les damos la bienvenida. Este mes en particular hemos estado trabajando sobre la temática de dar gracias a Dios y que como recibimos, así también tenemos que retribuir. La palabra clave de este mes es retribución. Y decíamos que de alguna manera es un acto más bien de reciprocidad, de poder, así como recibimos, así dar. La palabra retribución dentro del diccionario más bien se ve como una obligación, ¿no? Una contraprestación. La retribución de un salario, la retribución de unos intereses en una sociedad. Pero cuando hablamos de retribución, básicamente lo que decimos es poder dar algo de lo mucho que nosotros normalmente recibimos. Y obviamente nosotros no hablamos de suerte ni que en la vida se nos han dado las cosas porque sí, sino muchas personas a través de muchas circunstancias han sido parte del proceso de Dios para darnos lo que hoy tenemos, para hacer de nosotros lo que hoy somos y poder disfrutar. Así que cuando hablamos de esto siempre estamos hablando de personas en el camino, personas que hemos conocido, obviamente desde nuestra casa, y de ahí en adelante, entre más años, más personas hemos conocido, más personas han intervenido, y de alguna manera lo que queremos es que en este mes nosotros tomemos actos, acciones para acercarnos, aproximarnos y agradecer. No sé si esta semana usted lo hizo, tuvo la oportunidad de agradecerle a alguien, de escribirle un mensaje, de escribirle una carta, de pronto de hacerle una llamada, de hacerle una visita a alguien de esas personas que de alguna forma Dios ha utilizado. Bueno, si esta semana por ser semana de receso no se pudo, la semana entrante se debe hacer. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera le restituye al corazón alegría, satisfacción, realización. ¿Por qué? Porque de alguna forma no se trata solamente de recibir, se trata también de poder compartir. Ahora, no es que la gente cuando nos ayude espere de nosotros una retribución. Muchas personas lo han hecho de forma incondicional. Lo han hecho porque simplemente les nació hacerlo, porque Dios colocó en sus corazones hacerlo. Entonces no estamos diciendo que las personas nos están pidiendo que lo hagamos, no. Pero vale la pena cuando uno va y lo hace, que de pronto esa persona no esperaba esa retribución, también agregarle a su corazón gozo, alegría, satisfacción, saber que no fue en vano.
Piense nomás en el caso suyo cuando le ha ayudado a alguien y esa persona, por aquella naturaleza que llevamos dentro, somos ingratos, desagradecidos. Muchas veces hasta el favor se convierte en una obligación y uno queda como medio amargado en la vida. Uno a veces como que el corazón se le va afectando, se le va dañando al punto que uno empieza a pensar que no vale la pena actuar de esa manera. Nunca deje de hacerlo. Y seguramente Dios va a mover gente, así como nos mueve a nosotros, para que de alguna manera nos recuerde que sí valió la pena, que valió la pena haber hecho algo por alguien. Habíamos hablado la semana anterior en Romanos capítulo 13, en el versículo 8. En el versículo 8 de Romanos 13 dice, no debáis a nadie nada. Y estamos dentro de todo este proceso nacional de reformas, en la reforma tributaria, obviamente tenemos que pagar impuestos. Y ahí en Romanos 13, 7 dice que hay que pagar impuestos. Al que hay que pagar impuestos hay que pagarle, al gobierno hay que pagarle, pues hay que pagarle. Pero no solamente es pagar impuestos, dice al que respeto, respeto y al que honra, honra. Así como de pronto por la amenaza de lo que pueda ser una sanción, cumplimos con pagar los impuestos, por la amenaza, más por temor, porque si nos dieran la opción de no pagar impuestos seguramente la tomaríamos, pero lo tenemos que hacer por una amenaza. Pero cuando se habla de respeto y de honra, no hay amenaza detrás de eso. No es que si yo no lo hago de pronto, no. Tenemos que aprender a hacerlo simplemente como un acto de gratitud, como un acto de gratitud que va más allá de las palabras, porque a veces decir gracias es bueno, pero no es suficiente, sino tener un acto de reciprocidad. Entonces, allí en Romanos 13 dice, paguen a todos lo que deben. Debemos pagarle a todas las personas lo que debemos. Obviamente, como lo vimos en alguna parábola, hay gente a la que le debemos mucho. Hubo un siervo que le debía mucho a su señor y el señor le perdonó su deuda. Pero cuando él se sale de la casa de su amo, se encuentra con otro compañero suyo que también le debe. Y decíamos que este hombre debía mucho, el otro le debía menos, pero todos debemos en alguna medida algo a alguien. No sé cuánto, a algunos le debemos más, a otros menos, pero a todos le debemos. Y dice, no deban a nadie nada, paguen a todos lo que le deben. Así que practiquemos esta semana esa acción de ir y de pronto reunirnos o expresarle de alguna manera a alguna persona de esas la gratitud. El fin de semana tuvimos vigilia, el viernes tuvimos vigilia y estuvimos hablando de Mateo 10, donde está este versículo que de gracia recibimos, damos de gracia. Y decíamos que Jesús había preparado a sus discípulos durante casi 1 año y medio y había estado con ellos dándoles todo lo que ellos iban a necesitar, implementándolos en todos los recursos que ellos de ahí en adelante iban a tener que usar. Pero llegó el momento de que ellos pusieran en práctica lo que habían aprendido. Y por eso dice la Biblia ahí en Mateo 10:1 que el Señor los envió. Y los envió a hacer lo que habían visto de Él hacer y de lo que habían ellos recibido. Entonces, oren por los enfermos, oren por las personas en sus necesidades, oren por las personas que están atadas, vayan y prediquen el Evangelio del Reino. Y ellos fueron y dieron de lo que habían recibido. Por eso, Mateo 10 dice, de gracia recibimos, de gracia devolvemos o damos. Muy bien, metámonos al tema del día de hoy. Hoy vamos a pensar en las primeras personas, de pronto las personas más importantes a las que tenemos que retribuirle o agradecerle lo que hicieron por nosotros. Y obviamente serán siempre nuestros padres, ¿cierto? Es el punto de partida. Nosotros llegamos a esta vida a través de ellos, de manera intencional o no, llegamos a esta vida a través de ellos. Así que son los primeros que nosotros nos encontramos en el camino. Y seguramente si hacemos un ejercicio de recordación, fueron los que más se sacrificaron por nosotros. Han sido las personas que más se han sacrificado. Estoy hablando, digámoslo, en el común, en el corriente, porque ciertamente hay casos como los que hemos estado escuchando últimamente que nos parece una aberración, ¿no? Que un padre mate a un hijo simplemente por vengarse de su esposa o por la relación que ahora tiene que no le agrada. Pues obviamente eso ya es una aberración a la que estamos cayendo. Pero normalmente hemos tenido padres que han estado pendientes de nosotros, no solamente desde el momento de la gestación, sino en todo el proceso de desarrollo hasta que de alguna forma, la mayoría de nosotros siendo ya adultos, tomamos decisiones, salimos de nuestras casas, pero nunca ellos dejaron de estar pendientes. Y cualquier cosa que hubiésemos necesitado, siempre estarían ellos allí con nosotros. Vamos a partir entonces de eso. Vamos a Éxodo capítulo 20, en el versículo 12. En Éxodo 20, 12 dice, respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios.
Éxodo 20:12. En otras versiones dice, honren a padre y madre. Bueno, ya inmediatamente la palabra honra para nosotros, y más cuando se refiere a los padres, ya uno la ubica, es parte de los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la lista de 10 cosas que Dios nos pide que hagamos, una de ellas es que honremos a padre y madre. Y mire que aparece dentro de la ley, dentro de las cosas que se nos pide que hagamos. Así como no matar, no robar, no levantar falso testimonio, honrar a Dios, también se nos pide que honremos a nuestros padres. Entonces vamos a hablar un poquito de qué implica, qué significa y cómo podríamos nosotros honrar a nuestros padres. Comencemos allí en Éxodo 20, en esta versión se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, respeta a tu papá y a tu mamá. El respeto, una de las cosas más importantes que nosotros normalmente aprendemos y asimismo enseñamos, respete a las personas. Hoy día se habla de esa tolerancia, de poder nosotros de alguna manera respetar la opinión ajena, la opinión contraria, la opinión con la que no estamos de acuerdo, pero respetar es una palabra muy importante, porque cada persona obviamente es digna de ser respetada, porque asimismo cada persona, como dice el libro de Santiago, fuimos hechos a imagen de Dios y esa imagen de Dios está en nosotros. Así que hay que aprender a respetar, aunque no siempre compartamos ni las ideas, ni compartamos los comportamientos, pero hay que aprender a respetar. Y mucho más cuando dice respeta a tu papá y a tu mamá. Muy bien, si usted mira los 10 mandamientos, este es el quinto mandamiento. Este es el quinto mandamiento. O sea que los 4 primeros, los que anteceden a este mandamiento, son mandamientos que solamente se refieren a Dios, que no tengamos imagen delante de nosotros, que honremos a Dios por encima de todas las cosas, que santifiquemos el día de descanso. Todo se refiere a Dios en esos primeros 4 mandamientos. Y eso es bueno, porque una buena relación comienza con una relación con Dios adecuada. Para yo poderme relacionar bien con las personas y como estamos hablando de retribuir a todos aquellos que en el camino nos han ayudado, para poderlo hacer con ellos necesariamente tenemos que primero tener una buena relación con Dios. Por eso, los mandamientos, cuando Jesús los resumió, el primero de ellos que resumía todo era amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo, siendo casi que un apéndice del primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la primera parte de estos 10 mandamientos siempre es con respecto a Dios. Y casi que lo que se puede decir de esos 4 mandamientos es aprende a respetar a Dios por encima de todas las cosas. Miren, aun si uno no tuviese la misma opinión acerca de Dios de la que describe la palabra de Dios, sería bueno respetar. Hay personas que no lo hacen, hay personas que uno pues ha escuchado que muchas veces hablan mal de Dios. En el libro mismo de Romanos dice que aún ellos, sin conocer las autoridades superiores, hablan mal de ellas. Obviamente no es lo más adecuado, porque el día que tengamos que dar cuenta nos tendremos que enfrentar con aquel de quien de alguna manera equivocada hablamos. Por eso aprender a respetar a Dios. Y ya en el caso de nosotros como cristianos, respetar a Dios es darle el lugar que a Dios le corresponde. Por eso dice que por encima de todas las cosas y que ni siquiera hagamos imágenes para adorarlo, porque nunca una imagen podría revelar la grandeza de Dios. Entonces, lo mejor es irle descubriendo, conociendo a través de la Biblia y pudiendo honrarle como Él merece que lo hagamos. Pero viene el quinto mandamiento. Y del quinto al 10, todos esos mandamientos tienen que ver con las demás personas. No matar, no robar, no levantar falso testimonio, no codiciar el bien ajeno. Todo tiene que ver con los demás. Pero el primero de esos mandamientos que tiene que ver con los demás tiene que ver específicamente con los papás. Respeta a tu papá y a tu mamá, el primer mandamiento. Así que si de alguna manera nosotros buscamos tener buenas relaciones, la primera buena relación que debemos tener siempre son la de los papás. Y ustedes saben que estamos en una cultura que desafortunadamente esto se ha ido perdiendo. No sé si usted alcanzó a escuchar el término que le volteaban la mascadera. ¿Recuerdan ese término? Lo aprendimos en la casa. Porque cuando uno irrespetaba, cuando uno trataba mal a una persona, más si era mayor, inmediatamente le daban su cachetada. Bueno, hoy día serían demandados por ese acto. Pero hoy día ni siquiera se reprende cuando se irrespeta. Antes a uno no le permitían hablarle a un mayor de tú, sino usted, ¿cierto? Y decimos, no, es que estamos en una era moderna. Tan moderna es que ni siquiera hay respeto. ¿Y partiendo de quién?
de los padres. Por eso el primer mandamiento que tiene que ver con otros es aprender a respetar a papá y mamá. Ahora, bien lo dice aquí, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No sé, desafortunadamente, por aquellas condiciones físicas, económicas y sociales que vivimos, hay gente que no espera llegar a viejo, que no anhelaría llegar a viejo. ¿Por qué? Porque llegar a viejo siempre implica achaques, limitaciones, dependencia de otros, y cuando no hay una solvencia económica, dependencia material de otros, entonces eso se vuelve muy incómodo en la vida. Entonces, cuando hablamos de una larga vida, uno dice, no, una larga vida no, una vida hasta que uno más o menos esté valiéndose por uno mismo y que el Señor se acuerde y se lo lleve. Pero la Biblia habla de que esta bendición para los que honran a padre y madre es que les prolongaría sus años. Así que llegar a vivir muchos años sería una gran bendición. Es una bendición que refleja que de alguna manera hicimos lo que teníamos que hacer honrando a quienes teníamos que honrar. Solo que uno espera que cuando lleguemos a esa edad podamos ser autónomos, que nos podamos valer por nosotros mismos, suficientes, que obviamente tengamos nosotros la solvencia suficiente para no depender de otros y que tuviésemos la oportunidad de cumplir propósitos. Mire esas tres cosas que uno anhela cuando llegue a viejo. Que sea autónomo, recuerde siempre eso. Para eso hay que cuidar la buena salud. Obviamente hay muchas condiciones que hoy nos pueden afectar, pero tratar de mantener una buena salud para que al final de nuestros días tengamos salud hasta el último día sería lo más saludable. Segundo, solvencia material. El poder planificar nuestra vida de tal manera que cuando lleguemos a esos últimos años no tengamos que estar dependiendo de alguien más. Y lo tercero es que podamos estar cumpliendo siempre un propósito. Que no estemos simplemente esperando la muerte, sino que mientras llega, porque va a llegar algún día, estemos ocupados en cumplir un propósito. Y como a esa altura del paseo tenemos definida la solvencia material o económica, entonces no tendríamos que estar trabajando para producir, sino trabajando para realizarnos y para darles a otros de lo que hemos recibido. Por eso, de gracia recibimos, damos de gracia. Desafortunadamente en el cristianismo se ha desvirtuado muchas cosas como el poder ser una persona rica o pudiente materialmente. A veces se ve como una amenaza para la espiritualidad y no. Los grandes hombres de Dios en la Biblia siempre fueron muy ricos. Solo que la pregunta es, a más de haber cubierto su necesidad y la necesidad de su familia con holgadez, ¿qué hicieron con sus fortunas? Porque ahí está el secreto. Nos lo enseña también el material de Finanzas Crown, cuando dice cuánto necesitas, cuánto te es suficiente. No estamos viviendo una vida restrictiva, una vida limitada, sino si tú puedes vivir una vida cómoda, una vida con bienestar, si le puedes dar a tu familia las mejores oportunidades y fuera de eso en tus recursos hay más generosamente dado por Dios, la pregunta es ¿y para qué Dios te dio tanto? Tiene que haber un propósito. Y ahí es cuando uno empieza a pensar en esto que el mundo llama altruismo, pero nosotros no pensamos en altruismo, sino más bien en propósitos. ¿Qué propósito tenía Dios al encomendarte a ti esos recursos? Cuando trabajamos con empresarios hoy día, pues obviamente muchos de esos empresarios son tremendamente cómodos materialmente, económicamente son muy cómodos. Y ellos perfectamente viven una vida muy, muy tranquila, muy sosegada, aunque siempre la preocupación está en que de pronto lo que hoy tengo mañana lo voy a perder. Pero siempre viven una vida muy holgada. La pregunta es, ¿y el resto qué? Entonces, cuando estamos trabajando con esos empresarios hoy día, ellos están invirtiendo en su propia gente. Es una filosofía que se está generando en muchas empresas y es cómo yo puedo reinvertir en la gente que de alguna manera me ha servido para producir lo que tengo, cómo puedo reinvertir parte de la utilidad. Y entonces hay programas de cuidado, se llaman. Programas de cuidado donde se procura que haya oportunidad educativa, donde en alguna calamidad haya cubrimiento de esa necesidad, donde haya una provisión en ciertos momentos como para adquirir propiedad, casa, apartamento. Entonces se está pensando en la gente, ¿cómo revertir en ellos? ¿Por qué? Porque si Dios me ha dado tanto y no me lo voy a llevar, la pregunta es ¿qué puedo hacer mientras soy administrador o mayordomo de ello? Y esa siempre será la pregunta que uno tiene que hacerse, Señor, me has dado tanto por tanto tiempo que aún necesitaría 2 o 3 vidas para terminarme de consumir todo eso. La pregunta es, mientras estoy vivo, ¿qué puedo hacer con ello? Muy bien, entonces una larga vida. Podamos tener nosotros una larga vida con salud, con bienestar material, con comodidad material, pero también cumpliendo un propósito.
Jesús usó ese mandamiento. Miren en Mateo capítulo 15, una vez Jesús hablando con los fariseos, les dijo lo siguiente: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo alusión a Éxodo capítulo 20 y a otros pasajes de Deuteronomio. También en Deuteronomio está, porque Éxodo 20 es el momento en que la ley se recibe en el Sinaí. Deuteronomio es cuando Moisés nuevamente recuerda la ley al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Así que no se quedó embolatado en el desierto. Así como lo había recibido de honrar a padre y madre en el Sinaí, en el monte con las 10 tablas, igualmente Moisés lo transmitió. Y Jesús conocía lo que decía la ley y lo trae a aplicación. Dice, Dios dijo, honren a padre y madre. ¿Por qué? Quiero explicarles un poquito qué estaba pasando. Los fariseos estaban diciendo, y los sacerdotes en el templo estaban diciendo, miren, es necesario honrar a padre y madre, es necesario ayudarles en la medida en que uno pueda. Pero si ustedes traen de esas ofrendas que tienen a la iglesia, eso se les cuenta como si hubiesen ayudado a sus papás y a sus mamás. Imagínense. Claro, a ellos les convenía, porque entre más trajeran al templo, los que se enriquecían eran ellos. Y entonces justificaban el que trajeran y no cubrieran la necesidad de sus padres, lo justificaban diciendo, de alguna manera, Dios ve eso con buenos ojos. Y es cuando Jesús les dice que la ley dice que deben honrar a papá y mamá. Y esa es una autocrítica que tenemos que hacernos actualmente. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y es un mandamiento que está en la Biblia. Y no podemos justificarlo con nada. Es que yo estoy haciendo unas obras de caridad, o yo estoy llevando plata a la iglesia, o yo estoy haciendo y he descuidado a mis padres. La Biblia dice, no, un momentico, que lo primero es honrar a padre y madre. ¿Y sabe qué le agregó Jesús? Algo muy difícil de entender. Miren lo que dice en el versículo 4 de Mateo 15. Dice, en la segunda parte, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Imagínense lo que dice ahí. El que maldiga a su papá y a su mamá, que muera sin ninguna justificación. O sea, no hay ninguna apelación a eso. Maldijo a su papá, a su mamá, muera. A ver, Jesús, ¿de dónde saca eso? Porque el que está hablando ahí es Jesús. Hizo alusión a Éxodo 20. Pero ¿de dónde saca Jesús que quien maldijese a sus padres debía morir? Eso está en Levítico capítulo 20. También forma parte de la reglamentación que Dios dio. Miren lo que dice Levítico 29. Dice, cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá debe morir. Ha insultado a su papá y a su mamá y él mismo se ha buscado su propia muerte. Mire, si eso se aplicara hoy día, los sobrevivientes serían por ahí de 60 para arriba. Porque ¿cuántos hijos no han hablado mal de sus padres? Porque maldecir no es solamente decir te maldigo, sino de alguna manera infamar, de alguna manera difamar, de alguna manera calumniar, de alguna manera hablar mal de su papá es maldecirle. Y si eso se aplicara literalmente, tendríamos que morir por esa falta. Vayamos otra vez al contexto actual. ¿Cuántos hijos encontramos que hablan mal de sus padres? Hace una semana estuve hablando con una persona que me dijo, literalmente me dijo, mire, si yo tuviera la oportunidad de cambiar mi familia, la cambiaría. Y tiene 47 años. ¿Cuántos no han pensado de esa manera? Uy, si yo tuviera la oportunidad que me dieran el chance de cambiar de papás, de cambiar de familia, lo haría. Bueno, no fueron los que usted eligió, fueron los que nos correspondió. Y volvemos a decir, obviamente ninguno perfecto, algunos con más y menos errores, pero de alguna manera Dios no me autoriza por los errores de ellos, por las fallas de ellos, los faltantes de ellos, a hablar mal de mis padres. Esto es tan grave que en alguna oportunidad por allá en el libro de Génesis encontramos a Noé después del diluvio. ¿Recuerdan? Hubo el diluvio, Noé se subió al arca con sus hijos, su esposa, y cuando descendieron del arca, Noé plantó una viña y celebró tomándose el vinito. Ya lo había fermentado, obviamente. Y parece que Noé se emborrachó. Y obviamente ya después de unas cuantas copas, Noé pues se fue a acostar y no alcanzó seguramente a llegar hasta la cama y se fue desvistiendo y quedó desnudo a mitad de camino. Entonces su hijo menor, llamado Cam, fue y lo vio en esa situación.
a lo mejor, perdóneme si ya desayunó vomitado, desnudo, hecho un tres ahí, no digamos debajo de la mesa porque en esa época no había mesas altas, así que estaba tendido en el piso y él lo vio e inmediatamente se fue y buscó a sus hermanos Jafet y Sem y les dijo, miren, acabo de ver a mi papá, tanto que nos friega la vida, de que nos cuidemos, de que hagamos el bien y mírelo borracho, mírelo cómo está. Y entonces los hermanos fueron, pero no fueron a ver cómo estaba el papá. Dice que ellos entraron de espaldas en la carpa y llevaban los vestidos de su papá y sin mirarlo colocaron los vestidos sobre su papá. Ya una vez que estaba cubierto, me imagino que lo limpiaron, lo acomodaron y lo dejaron que pasara la pea hasta el día siguiente, ¿o no? Ellos hicieron eso, ellos cubrieron la falta de su papá, pero Cam la descubrió. Y la Biblia dice que cuando ya Noé se despertó y supo todo lo que había sucedido, bendijo a sus hijos Sem y Jafet. Y a su hijo Cam sobre él hubo maldición y sería siempre siervo de sus hermanos. Y esa maldición permaneció en la descendencia de Cam para siempre. Porque por haber descubierto la desnudez de su padre. Ahí no murió literalmente. Habló mal de su papá y no murió. Pero su descendencia sufrió la consecuencia. Fueron esclavos. Esto es muy serio. Por eso cuando nosotros hablamos de este quinto mandamiento que lo pasamos por la galleta, porque hoy día se censura la mentira, se censura la muerte a otros, se censura el codiciar, se censura, pero cuando se habla de respetar al papá y a la mamá, eso como que ya no se tiene en cuenta. La Biblia dice que igual y tiene castigos aún mucho más estrictos y severos. Ahora, vuelvo a Mateo 15, cuando Jesús está hablando y les dice que ellos deben honrar a su padre y a su madre, porque el que no lo haga, que maldiga al papá o la mamá, debe morir. Pero miren en el versículo 5 lo que dice Jesús. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Imagínense, ellos justificaban su propio beneficio diciéndoles, no es importante que ustedes cubran la necesidad de sus padres. Eso es falso, mentira y es lo peor que uno podría hacer. Beneficiarme a cambio de que usted no beneficie o no cuide o no guarde de sus padres, que es el primer mandamiento. Eso lo dijo Jesús. Pablo, más adelante en Efesios capítulo 6, hablamos de Pablo. Pablo dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En Efesios 6, Pablo retoma la idea, así que eso no se quedó tampoco embolatado en los evangelios. No fue Jesús el que hizo alguna referencia alguna vez y se olvidó. Pablo lo retoma y dice, deben honrar a su papá y a su mamá, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál era la promesa que había en el primer mandamiento? Que tendrás largos días, años, y obviamente años con bendición y con salud. ¿Está bien? Entonces, la primera promesa fue dada a través de un mandamiento en los 10, que es el de honrar a papá y mamá. Pero mire lo que agrega Pablo en el versículo 3 del capítulo 6. Dice, para que te vaya bien. Ya Pablo le agrega algo adicional a lo que el mandamiento decía. No solamente para que tengas una larga vida, sino para que te vaya bien. Entonces, por eso aclaro que cuando dice una larga vida no es una condena eterna, cadena perpetua de mal, sino que te vaya bien durante todos esos años que Dios te da. Mire, yo no quisiera tener que morirme sin ver la descendencia 2, 3, 4 y hasta la quinta, ¿o no? Porque el hombre de bendición hereda bendición hasta la cuarta y quinta generación. Entonces, de alguna forma, ayer estábamos hablando con algunas personas acá presentes, no sé si ya, bueno, Enrique y Cristina, que son de los que nos aventajan, y de pronto Fernando y Margarita, que tenemos hijos, tenemos nietos. ¿Ya tienen bisnietos? Todavía no clasificamos. Ayer había personas que tenían ya bisnietos y ya bisnietos grandecitos. O sea que posiblemente, si Dios les da unos cuantos años más, podrían ver hasta los tataranietos. Porque ya vieron nietos, bisnietos y verían tataranietos. Serían 3 generaciones, la suya 4, la suya de sus padres 5. 5 generaciones de bendición. Imagínense, si uno es bendecido y uno transmite su bendición a sus hijos, y los hijos transmiten bendición a los hijos de sus hijos, y ellos a los hijos de sus hijos, lo que vemos es una acumulación de bendición hasta la quinta generación.
¿qué es lo que más temen los padres hoy día? ¿Cómo va a ser la vida de nuestros nietos y bisnietos y tataranietos? Pues eso depende de cómo usted honre a sus padres hoy día. Porque eso se va a heredar de generación en generación. Así que si Dios dice que habrá bendición para que nos vaya bien, la vida de nuestros hijos va a ser mejor, la de nuestros nietos tiene que ser mucho mejor, y la de los bisnietos mucho mejor, y los de tataranietos mucho mejor. Por eso sería bueno no vivir hasta poder ver la cuarta o quinta generación. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la cuarta o quinta generación? Acumulando bendición, siempre y cuando les hayamos enseñado que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Así que esto de alguna manera es muy importante y a veces nosotros no lo cultivamos, nosotros les enseñamos ciencias, artes, oficios, profesiones y dependen de eso para que tengan éxito en la vida. Porque uno dice que para que sea alguien, recuerda que le decían a uno, estudie para que sea alguien. O sea que si uno no estudia no era nadie, pero bueno, de alguna manera nosotros ciframos en la capacitación, en la profesionalización, en la especialización, ciframos la garantía de que les va a ir bien en la vida. ¿Y sabe cómo les va a ir bien en la vida? Cuando aprenden a honrar a Dios y aprenden a honrar a sus padres. Así les va a ir bien en la vida. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres? Porque bueno, ya entendemos que vale la pena hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo de forma práctica? No todos son padres, pero todos somos hijos. Así que esto puede que a algunos no se les aplique porque no tienen hijos a quien enseñar a honrar. Pero todos y cada uno de nosotros somos hijos. Algunos de nosotros todavía tenemos algún padre que sea sobreviviente, a lo mejor los dos, o ya de pronto los dos no están con nosotros. Pero todavía hay personas mayores con nosotros a las que de alguna forma podemos retribuir. Ustedes saben que mi propia historia es que de casa paterna salí a los 18 años y estuve mucho tiempo por fuera. Obviamente venía en periodos de vacaciones muy cortas, estaba con ellos y volví a salir. Cuando ya me vine para Bogotá del todo trasladado, entonces ellos se fueron. Habían partido ya para otro país. Así que familiarmente yo con mi familia paterna estuve muy poco tiempo, los primeros 18, ya tengo 60, así que el doble del tiempo que no he vivido con ellos lo alcancé a vivir. Y segundo, por distancias, mucho tiempo estuve sin poder estar viéndoles. Nos comunicábamos, hablábamos, de alguna manera había referencia, pero pues obviamente verles no era tan frecuente. Mi mamá se cayó y se fracturó la cadera, comenzando el 2020. Entró a hospitalización en el 2020, vino el COVID, se infectó de COVID, estuvo hospitalizada durante los 2 últimos años de su vida. No volvió a salir del hospital. Y obviamente mi familia lo único que podía hacer era verle por videos, como era la costumbre en ese momento, que le pasaban videos, o al final le podían ver a través de un vidrio. Ya cuando estaba en las últimas, permitieron que entraran y estuvieran con ella. Así que, desafortunadamente, algunos de nosotros no hemos podido estar con nuestros padres para haber estado allí y honrarles hasta el final. Por eso, cuando yo pienso en honrar a los padres, no solamente pienso en aquellos que nos dieron la vida, sino en personas mayores como ellos, que de alguna manera también necesitan ese cuidado. Ahora que estuvimos en una convención fuera del país, y fuimos a una fundación y nos decían, esa fundación tiene parte que es atender a ancianos, a personas ya de edad avanzada. Y nos decían, es increíble cómo a veces llega aquí un taxi que dicen que van a visitar a alguna persona de las que está en la fundación, llegan, bajan a una persona mayor, bajan la maleta, le dejan ahí y se van. Y nunca más regresan por él. Los abandonan. Y eso no es solamente por fuera del país, aquí también se ha visto. Que van y los dejan en un hospital y nunca más vuelven a aparecer por allí. O los dejan en una fundación o en un asilo de ancianos y nunca más los vuelven a ver. Bueno, ahí tenemos nosotros la oportunidad de poder velar por otros si es que nuestros padres ya no están. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, lo primero vamos a ver 5 cosas de cómo poder honrar a los padres. El primero es aprender a valorarlos. Yo sé que valor y costo a veces la palabra se confunde. ¿Cuánto cuesta eso?
pues obviamente siempre habrá un precio que pagar. Cuando yo saco tiempo para ir a visitar a una persona, cuando saco de mis recursos para ayudarle a una persona, siempre eso tiene un costo. Pero no estoy hablando de costo, estoy hablando de valorar, de poder apreciar, de darle valor, de alguna manera hacer que lo que esa persona es y significa es demasiado valioso para ser abandonado o descuidado. Entonces lo primero es valorar. Miren lo que dice Proverbios en el capítulo 1, Proverbios 1, 8 y 9. Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá, porque eso adornará tu cabeza como una corona o como un collar. Miren las dos amonestaciones, y normalmente el que siempre disciplinaba debía ser el papá. Por eso dice, cuando tu papá te corrija, escúchalo. Y cuando tu mamá te enseñe, escúchala. Casi que al principio de nuestras vidas era por obligación, ¿no? Porque si uno no los escuchaba, le pegaban un pellizco, un coscorrón. Pero la Biblia enseña, dice, escúchales. Aun cuando te corrijan, porque lo están haciendo con la intencionalidad de ayudarte. Y cuando te están dando lecciones es para que aprendas. Y a veces uno, en el momento presente, con tanta especialización, conocimiento y profesión, la gente dice, ¿pero qué le va a aprender uno a un papá? Con el mundo de hoy ellos no lo conocen, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, sistemas, todo lo que tiene que ver con cibernética, ellos no saben de eso, pero ¿saben qué? La experiencia de sus vidas y el que nos conozcan les da la máxima oportunidad de ayudarnos, sobre todo con el consejo que no está intencionalmente direccionado, porque ellos lo único que anhelan de nosotros es que nos vaya bien. Por eso un papá cuando le aconseja a un hijo no está pensando en que al hijo le va a ir bien y entonces lo va a favorecer a él. No, es que me interesa es que le vaya bien. Me interesa es que pueda surgir en la vida. Me interesa es que no pueda cometer errores que le cuesten. Me interesa, ese es el interés de un papá. Por eso hay que aprender a escuchar aun cuando le corrigen. Y esto obviamente en los primeros años de nuestra vida pues es lo más recomendable, porque estamos en un proceso de aprendizaje de ellos. Aprecio, buena opinión, no deshonrar, no desacreditar, no difamar, no calumniar a nuestros padres. ¿Cuántos hablan mal de sus padres? Y obviamente hay padres que han cometido errores, más graves que otros, porque todos hemos cometido equivocaciones. Uno de los juicios más estrictos que uno a veces se hace es, ¿he sido el papá que mis hijos necesitaban? Seguramente que perfecto no. Pero seguramente usted se esforzó por ser el mejor papá o la mejor mamá para sus hijos. Y eso lo valoramos y lo apreciamos, claro. Por eso a nuestros padres hay que, si tenemos la oportunidad, decírselo. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que me dijiste, gracias por haberme corregido cuando lo tuviste que hacer. Gracias por eso, porque ahora valoro lo que tú hiciste en ese momento, aunque en ese momento de pronto el dolor, la limitación que nos expusieron, los límites que establecieron no nos gustaban, pero hoy día lo valoramos. Entonces el primer elemento es valorar. Y valía la pena uno acercarse y decir que valió la pena. Valorar implica eso, valió la pena. Valió la pena lo que hicieron, valió la pena las correcciones, valió la pena los sacrificios, valió la pena. Aquí estamos diciéndoles que eso que hicieron hoy día ha resultado en un buen trabajo. A los hijos hay que decirles que lo hagan. Muy bien, primero entonces valorar. Segundo elemento, obedecer. Y voy a un versículo de Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que le agrada al Señor. Una de las cosas que más nos preguntamos los cristianos sobre todo es, ¿yo cómo puedo agradar a Dios? Bueno, hay muchas formas de agradar a Dios. Hay muchas formas. Dios en su palabra nos da muchas instrucciones de cómo le gustaría que lo agradáramos. No a nuestra manera. Porque la gente dice, yo creo en Dios a mi manera, yo le busco a mi manera, yo le adoro a mi manera. No, ¿cómo le gustaría a Dios que yo le agradara? Muy bien, una de esas respuestas, una es, obedezcan a sus padres, porque eso me agrada. Imagínense, a Dios le agrada que los hijos obedezcan a sus padres. Así que si un hijo se pregunta, ¿y cómo puedo agradar a Dios? Obedezca a sus papás. Y obviamente mientras estamos en esa edad de hasta los 18 o 21 años que decimos mayoría de edad, pues obviamente es lo que se espera que un hijo haga. Obedezca, ¿cierto? Obedezca a sus padres. Como les decía, yo salí a los 18 años de mi casa, terminando ya el bachillerato, comenzando a estudiar
la profesión que finalmente estudié, que no era la que ellos de pronto esperaban. Ellos esperaban que yo estudiara aviación. Ellos esperaban que de pronto yo hiciera toda una carrera profesional y después viviera de eso. Cuando yo decidí irme de tiempo completo, la cosa se puso grave. Cuando yo les dije a ellos que me iba a servir a Dios de tiempo completo, a vivir por fe, no de una profesión, sino de una vocación y servicio, inmediatamente llamaron a mi hermano mayor, que era ingeniero naval, estaba en Cartagena, en la flota mercante, y él era el que nos había compartido de Cristo. Entonces de pronto a mí se me había distorsionado el mensaje, y mi hermano vino, hicieron toda una convención familiar para decirme que yo tenía que pensar bien lo que iba a hacer. Y claro, y ellos tenían toda la preocupación de que de pronto en este intento tan joven, el primero de 6 que salía de la casa, me fuera a equivocar. Y es valorado, yo lo valoro. Otros le hubieran dicho, haga lo que se le venga en gana, ¿cierto? Y usted asuma. Pero ellos estaban preocupados de que me fuera bien. Entonces hicieron la convención, finalmente me tocó decirles, sí, ustedes tienen toda la razón. Yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar, pero seguramente si me llego a equivocar, al lugar donde voy a volver a pedir ayuda va a ser acá. Porque uno, ¿a dónde vuelve si la embarra en la vida? Siempre es a su casa, la casa de sus padres. Entonces dejar la puerta abierta siempre vale la pena. Entonces había que admitir que efectivamente yo me podía equivocar y que en unos años o meses de pronto tendría que regresar a decir, no era lo que yo quería, no era lo que se esperaba y retomar. A Dios gracias han pasado 40 años y no he tenido que regresar a decírselo. Sino por el contrario, cada vez estoy más seguro que esto era lo que Dios tenía para mi vida. Para mi vida, no digo que sea el común de toda la gente, sino ese era el llamado de Dios a mi vida. Cuando me fui a casar, 19 años, una mujer 10 años mayor, la quería rubia, de ojos azules, alta, mona. Se me fue quemando un poquito en el horno. Me demoré. Y cuando llegué a mi casa a decir que me iba a casar, inmediatamente otra situación de conflicto. Claro, ya tenía 19 años, mayor de edad, podía asumir decisiones, pero era bueno consultar. Por eso cuando me dijeron no estamos de acuerdo, entonces me tocó decirles, con todo el respeto, que yo valoraba la apreciación de ellos, pero que yo iba a tomar mi decisión, porque no había venido a pedirles permiso, sino a comunicarles una decisión. Y a mí me lo advirtieron, pilas. Eso así como tan rápido, tan joven y en esas características puede ser una equivocación, claro. ¿A quién le garantizan que todas las decisiones van a salir siempre bien? A nadie. Uno tiene que asumir riesgos, claro, tiene que sumar y restar. Aquí vamos 40 años después diciendo, no nos equivocamos tampoco. Claro, hubo problemas. Una tita que yo tengo que en paz descanse y nosotros también. Un día que llevé a mi esposa, ella salió con sus comentarios descalificativos racistas. ¿Y quién es esa negra? Me tocó decirle, no, es mi esposa. ¡Ay, la esposa! Sí, todo eso tuvimos que sufrirlo. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Porque de alguna manera teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. En ese caso, yo no obedecí a mis padres como ellos esperaban que lo hiciera. Pero con el pasar de los años y de los tiempos, mi papá, pues obviamente cuando tuvo su dificultad económica fue a vivir un tiempo con nosotros y la persona que más le sirvió y le apoyó fue Hilda. Así que en el tiempo pudimos darnos cuenta de que Dios, cuando uno le encomienda sus caminos a Él, Él se encarga de ir enderezando la senda. Así que cuando hablamos de obedecer, de alguna forma tenemos que ser conscientes de eso. De pronto usted ya es una persona mayor y no tiene necesariamente que hacer todo lo que los papás digan. Si usted tiene 40 años y todavía lo está haciendo, hay que revisar la parte psicológica suya. Porque se supone que a esa altura del paseo usted tiene que ser quien tome decisiones, no sus papás. Pero es bueno escuchar de todas maneras ¿qué? Lo que ellos tienen que decir. En la Biblia, en estos tiempos presentes, mire lo que dice que va a suceder con las personas. ¿Qué características van a tener las personas? Voy a leer un texto de 2 Timoteo, capítulo 3. Dice, porque en los tiempos que vienen, que van a ser peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso dice Timoteo. Las características de los hombres en los tiempos que vienen que van a ser peligrosos. Y me salté de esa lista, me salté intencionalmente una parte. Dice que entre todo eso, ingratos, calumniadores, intemperantes, dice desobedientes a los padres. Así que es una característica también, dentro de todas estas otras que nosotros censuraríamos, la desobediencia a los padres está incluida. Y hoy día una de las cosas que más estamos viendo es que los hijos, nada que ver con los padres, ahí comienza todo. Si en el primer mandamiento de los que tiene que ver con otros, que es con los padres, nosotros no obedecemos, de ahí en adelante, ¿a quién vamos a obedecer en la sociedad? Y una sociedad que no honra a sus padres obedeciéndolo, la generación que lo hace, es una sociedad que tarde o temprano va a fracasar. ¿Por qué? Porque si bendecir, honrar, respetar a nuestros padres trae bendición, el no hacerlo, ¿qué trae? Entonces lo que estamos viendo es la amenaza en el futuro. Pero bueno, dejémoslo ahí. Primero entonces valorar a los padres. Segundo, obedecer a los padres. Tercero, cuidar a los padres, cuidarlos. Miren este pasaje que es bien particular. Juan 19 en el versículo 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús estaba crucificado y estaba ya a punto de morir. Un hijo de 33 años que está muriendo, su mamá está ahí. Y cuando la ve así, no sabemos exactamente porque no hay un registro que nos permita, por lo menos bíblico, decir que María ya estaba viuda o estaba sola, o de pronto ya José era demasiado mayor, adulto y que no podía valerse ni proveer para su casa. Cuando Jesús vio a su mamá ahí, ¿qué dijo? Juan, te la encargo. Y María, no te preocupes, Juan va a velar por ti. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por eso podemos pensar que María estaba viuda y se iba a quedar sola. Y Jesús en la cruz pensó en cómo cuidar a su mamá. La tradición, no la Biblia, porque no, vuelvo a decir, no hay registro en la Biblia que diga, pero la tradición dice que María vivió con Juan, el discípulo de Jesús, hasta su muerte. O sea que Juan cuidó de ella, porque Jesús no podía hacerlo, pero se lo delegó a su discípulo. No pensó en él en la cruz, estaba pensando en su mamá. Cuidar a nuestros padres. Ahora, puede que nosotros no estemos ahí para cuidarlos directamente, pero tenemos que de alguna manera garantizar que están siendo cuidados. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros padres? ¿Dejarlos en un asilo? ¿Dejarlos abandonados? ¿Pedir a alguien más que lo haga y pagarle? Eso es a veces necesario. A veces es necesario porque de pronto requieran un cuidado particular en su salud que nosotros no estamos capacitados para brindárselo. Pero muchos casos no tienen esa característica. Y preferimos que otros los cuiden y nosotros pagamos por eso. Cuando ellos no hicieron eso cuando éramos niños. Cuando tuvieron que cuidarnos a nosotros, nos cuidaron ellos. No pagaron para que nos cuidaran. Así que como hablamos de retribución en la vida, como hablamos de honrar en la vida, pues obviamente lo que ellos hicieron, pues yo lo tengo que hacer en esta época. Ahora, créame que llegar a la vejez es complicadito, ¿o no? ¿Se vuelve uno más cansón? ¿Se vuelve uno más chocho o no? ¿No pasa eso con las personas mayores? Es que es cansón, es que es terco. Por eso vayámonos comportando bien desde ahora. Deje de ser tan cansón o cansona. ¿Por qué? Porque con los años se va a poner peor. Y seguramente no se lo va a aguantar nadie. Pero ¿saben quiénes deberían aguantárselo? Sus propios hijos. Ahora, hagámosles el trabajo más fácil. Porque los hijos querrán cuidar de uno. Yo con mi papá, con mis hermanos estamos, papá tiene que vivir con alguien, pero él insiste en vivir solo. Claro, tiene todo el derecho de vivir solo, pero pues obviamente sería mejor que viviera con alguien. Pero no ha querido. Pero ahí mi hermana está, que es la que vive cerca, dándole vueltas todos los días, llevándolo al médico.
está velando por él y los demás estamos pendientes de que así suceda. Hay que cuidarlos. Tercera cosa, valorarlos, obedecerlos, cuidarlos. Cuarta, respetarlos. Proverbios 30, póngale cuidado a este. Esos versículos que a veces en la Biblia uno no lee y ahí están. Proverbios 30, el versículo 17. El que se burla del papá y no obedece a la mamá, oiga bien, el que se burla del papá y no obedece a la mamá, merece que los cuervos del valle le saquen los ojos para que se lo coman los aguiluchos. Imagínense. Bueno, de pronto el Salomón cuando estaba escribiendo los proverbios se le fue la mano, pero la verdad es que merecen eso. Un hombre que lleve a su papá a abandonarlo en un asilo, a su mamá a abandonarla en un asilo, merecería eso. O bueno, como uno dice actualmente, que lo maten a pellizcos de corta uñas. ¿Cierto? Aquí dice que los cuervos le saquen los ojos y se los coman los aguiluchos. ¿Cómo sería de terrible el tener una actitud de burla o desobediencia? Burla. ¿Cuántas veces nosotros, la persona mayor, porque es lenta, ¿no? ¿Cómo es que mi hijo, cómo es que se llama? ¿Cómo es que se hace? Y entonces, nada, mamá, usted nunca va a aprender eso. Está burlando. Tengamos cuidado porque es que esto es muy, muy fácil de pasar por alto. No, mi hijo, es que como me sucedía con mi mamá, mi hijo, ¿y los niños dónde están? No, están bien, mamá, ya a los 5 minutos. ¿Y dónde están los niños? Están bien, mamá. Y a los 5 minutos otra vez, entonces llega un momento en que uno dice, mamá, pero ya le he dicho 4 veces, usted como que no entiende. No, mi mamá tenía Alzheimer. Entonces hay que aprender a respetar. Y eso implica, pasar por alto esas cosas que a veces son incómodas y molestas. Pero hay que aprender a hacerlo. Cuarto, entonces, respetar. Volvamos a repasar, valorar, obedecer, cuidar y respetar. Y veamos la última, que de pronto es de esas bien especiales, agradecer. Agradecer. Colosenses 3:15 dice, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Miren esto. En lo que dependa de nosotros, procuremos mantenernos en paz con todas las personas. Es una recomendación bíblica. En lo que dependa de usted. Usted no puede manejar a la gente. O sea, usted no puede manejar las reacciones de las personas, pero sí puede manejar la suya. Y la Biblia dice, en lo que dependa de usted, mantenga buenas relaciones con los demás, manténganse en paz con los demás. Entonces uno tiene que aprender a respirar profundamente antes de responder. Uno tiene que aprender a respirar, es parte de lo que le recomiendan a uno porque uno necesita oxigenar el cerebro para poder pensar bien. ¿Se ha visto? Cuando uno empieza a hiperventilar, uno empieza a perder la forma consciente de reaccionar. Por eso le dicen, respire profundo. Eso no es simplemente para que se calme, es porque necesita oxigenar el cerebro para que el cerebro pueda pensar lo que tiene que hacer. Y esto tiene que hacerlo uno muy seguido. Porque hay momentos en esos que hablábamos de nuestros padres ya mayores o personas mayores que uno empieza a llenarse ya de impaciencia, uno empieza a cargarse y es necesario mantener la paz. Mantenga la paz, que siempre controle su forma de pensar. Y luego agrega diciendo así ese versículo, dice, para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Entonces uno tiene que, a veces esos momentos difíciles con los papás y las personas mayores, tiene que llenarse de paciencia. Y fuera de eso, ser agradecidos. No es una obligación tener que cuidar, valorar, respetar, obedecer. No es una obligación. Debe ser tomado como un acto de gratitud. Agradézcalo siempre. Señor, gracias porque me das el honor, privilegio, me das la bendición de poder cuidar de mis padres, poder velar por ellos, poderlos valorar. Gracias por eso, Señor. No, qué vaina que nadie más haya aquí. Yo me imagino mi pobre hermana Ingrid, que vive ahí en Miami con mi papá, que le toca a ella de su tiempo sacar para ir a estar con ellos, que ella estuviese diciendo, no, qué vaina, somos 5 y a mí me toca todo el trabajo y a mí siempre, nunca la he oído quejarse. ¿Por qué? Porque no debe ser tomado como una carga, sino como una bendición. Sean agradecidos, dice la Biblia. ¿Cómo? Señor, gracias por tener la oportunidad de ministrar en la vida de mi papá, ministrar en la vida de las personas mayores. Una de las cosas que más hago yo es eso, créame. Cuando yo veo a una persona mayor que está pasando de dificultad o necesidad, una de las cosas que es acudir.
ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Y muchas veces no es mucho lo que uno puede hacer. A veces es escuchar, es valorar, es apreciar lo que dice, es aprender de lo que dice. Y eso a esa persona la revitaliza. Yo les he contado el caso de dos hijas que venían a la iglesia hace muchos años y me traían al papá, como de 80 y pico de años el papá, para que lo edificara. Imaginen uno edificando a un hombre de 85 años. Yo no lo edificaba, yo les decía a ellas que sí. Pero yo lo que me hacía era sentarme y escucharlo y le preguntaba, ¿y cómo era en su época esto y cómo era en su época aquello? Y entonces me contaba. Ahí aprendí que en el pasado, para hacer negocios, por ejemplo, de ganado, que no habían en las vías hoy día que tenemos, iban en una avioneta y pasaban por encima del hato de ganado y decían, miren, ahí hay 200 vacas y están en estas condiciones y valen tanto. Y ahí iba tanto el vendedor como el comprador. Y en un momento determinado, cuando el vendedor les ponía lo que había y llegaban a un acuerdo de precio, el comprador decía, se los compro. No tenía que ir a revisar uno a uno si estaban los 200 que decía, ni en las condiciones que decía. Le creían a la palabra y ahí se firmaban los acuerdos. Qué buenas esas épocas, donde podíamos confiar en otro que me dijera es así y poder creer que era así. Bueno, eso es lo que yo aprendía de él y me sentaba y hablaba con él y era increíble lo que uno aprendía. Siempre de las personas mayores hay mucho que aprender y para ellos es muy importante el tiempo que les dediquemos, el cuidado que coloquemos y el valor que le demos a lo que ellos han hecho. Así que 5 cosas para hacer prácticas de cómo honrar a los padres o personas mayores. 1, valore. 2, obedezca. 3, cuide. 4, respete. Y 5, agradezca. 5 cosas prácticas. Volvemos a lo mismo, pongámoslo en práctica esta semana. Si tenemos a los papás, hagamos algo de esto con ellos, si tenemos la proximidad. Si no, pensemos en alguien mayor, que de alguna manera nos permita a nosotros decir, así como lo hubiésemos hecho con el papá o la mamá, lo hacemos con alguien más. ¿Está bien? En 8 días continuamos en esto de la retribución. De gracia recibimos, de gracia damos. ¿Está bien? Oremos al Señor y démosle gracias por la bendición que nos permite tener cuando dice que el que honra a padre y madre tendrá largos días sobre la tierra, como Pablo lo agregó diciendo, y le irá bien. Así que oremos al Señor dando gracias. De pronto usted fue, porque sus padres ya no están, usted fue un buen padre, un buen hijo con sus padres. Usted veló por ellos, cuidó de ellos. Puede que sin haber tenido la instrucción, usted lo hizo porque nacía de su corazón. Usted se tomó tiempo para estar con ellos, cuidó de sus necesidades, cómo cubrirlas. Siempre mientras hubo oportunidad usted veló. O a lo mejor no. De pronto no sabíamos, no teníamos la instrucción y no sabíamos que había que hacerlo. A veces, desafortunadamente, porque así fuimos educados, las personas mayores ya se empezaban a volver, era un problema, una dificultad, una limitación, y buscábamos la manera en que estuviesen ellas atendidas por otros. Bueno, cada cual tendrá que hacer su propio escáner de lo que ha sido su propia experiencia. Y a Dios decirle gracias porque me permitiste hacerlo o perdóname porque no lo entendía, no lo hice. Algunos padres todavía sobreviven y tenemos la oportunidad de aún en este tiempo hacerlo. Y si aún ellos ya no sobreviven, hay personas mayores que son padres de alguien más seguramente, o muchas personas mayores que nunca tuvieron un hijo y que obviamente no hay quien vele por ellas hoy día. Si algo podemos hacer nosotros por esas personas, valdría la pena hacerlo. Tanto por ellos, imagínense lo que significa valorarlos, ir y decirles que valió la pena la vida, que valió la pena sus sacrificios, que valió la pena sus esfuerzos. Eso es valorar, eso es decirle que no fue en vano, que eso fue importante. Cuidarlos, respetarlos, aunque muchas veces ya por su edad de pronto sean incoherentes en lo que dicen, aprender a respetarlos y no burlarse, ni tratar de corregirlos porque es que está diciendo mal o está haciendo mal. No, simplemente entender que muchas veces en la vida
por el paso del tiempo nuestro organismo se va afectando, nuestra mente, nuestra forma racional de pensar. Y tener todo eso en cuenta para uno poder retribuir de lo mucho que en algún momento de nuestras vidas recibimos de ellos. Porque la Biblia dice que si hemos recibido de gracia tenemos que dar. Y seguramente lo que podamos hacer siempre será muy poco comparado con todo lo que en un momento determinado ellos hicieron, porque fueron muchos años. La mayoría de nosotros, hasta los 15, 16, 18 años, dependimos de ellos, de nuestros padres. Imagínense todo lo que significó 18 años para cubrir necesidades de alimento, vestido, educación, salud, todo lo que eso implicó. Y que muchas veces no había todo lo que se esperaba que hubiese para atenderlo, pero hicieron sacrificios, se esforzaron adicionalmente, trabajaron más horas. Todo lo hicieron pensando en que no nos faltara nada y pudiésemos salir adelante. Hoy vale la pena que nosotros hagamos ese acto de contrición y decir: Señor, la verdad es que les debo mucho y de pronto no siempre se los he expresado. Y quisiera hacerlo más frecuentemente para que de pronto esos últimos años en la vida de nuestros padres sean años que ellos puedan vivir con satisfacción, porque la más grande satisfacción es que ellos vean que nuestras vidas están bien, que nos fue bien, que salimos adelante, era lo que ellos se proponían. Y decirles: mamá, papá, no se preocupen, estoy bien. Dios me ha ayudado y mucho de eso fue a través de ustedes. O aún decírselo a otras personas. Qué bueno poderle decir a otras personas: no fue en vano lo que hiciste. De pronto, como nos sucedió a nosotros, a otros hijos también, la ingratitud, el olvido, el descuido. Pero poderles decir: mira, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Dedicar parte de mi tiempo, escucharles con atención, valorarlos, hacer el proceso de acompañamiento muchas veces en sus enfermedades. Tantas cosas que podemos hacer por aquellos que tanto hicieron por otros. Por eso el primero de los mandamientos que tienen que ver en las relaciones interpersonales es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la vida. Bendito sea, Señor. Queremos ser todavía esa cultura que honra, que respeta, que valora, que aprecia. No queremos convertirnos en esa que la Biblia habla de los últimos días: egoístas, ególatras, centrados en sí mismos, vanagloriosos, amantes de deleites, desobedientes a los padres. Que podríamos decir: no honran a sus padres. No queremos ser ni nosotros, ni que nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos, quienes estén en esa característica o categoría de personas que solamente piensan en ellos, sino que siempre tengamos la mirada puesta en aquellos que nos ayudaron. No espero de mis hijos que ellos me paguen lo que hice por ellos. Si alguna vez, como nos ha sucedido a veces, que uno dice: es que usted todo lo que tiene me lo debe porque yo hice por usted, porque yo me sacrifiqué por usted. Si así lo hicimos, en algún momento recojamos esas palabras. No lo hicimos para que ahora ellos retribuyan. Seguramente lo harán con gratitud. Lo hicimos porque así queríamos hacerlo. Porque nuestro mayor interés es verlos a ellos bien, felices, satisfechos, contentos, saliendo adelante. No para que mañana, cuando estuviesen bien, se acordaran de nosotros. Seguramente lo harán. Seguramente lo han hecho y lo seguirán haciendo. Pero lo más importante es que ellos a sus hijos les enseñen a honrar a sus padres, a los mayores. Y que así podamos hacerlo de generación en generación, porque entonces les irá bien en la vida.
Corrijamos aquello que a la gente le va bien, si tiene una profesión, una especialización, si está bien ubicado laboralmente, si tiene condiciones económicas suficientes. A veces pensamos que les va a ir bien porque tienen todo eso. Si no honran a sus padres, el libro de Eclesiastés dice que aún teniendo todo, podrán ser infelices y cuando se mueran se olvidarán de ellos rápidamente. Qué bueno que esos últimos años ellos puedan vivirlos felices y que siempre recordemos todo lo que hicieron y siempre lo apreciemos. Señor, sé que esto es un tema que hoy día nuestra sociedad no aprecia, no valora, pero tú lo colocaste de primero en las relaciones. Honra a tu padre y a tu madre. Bendecimos, Señor, tu enseñanza y buscaremos ponerla en práctica y que nos permitas, obviamente, cumplir con lo que nos envías a hacer. Démosle gracias al Señor y pongámoslo en práctica esta semana. Dios, las ocasiones y oportunidades tú las colocas. Tú eres el que de alguna manera nos brindas esos momentos, esas personas, esa ocasión para poderlo hacer. Permítenos ser rápidos para poderlo descifrar y poder actuar. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Gracias te damos, Señor, y pedimos que nos permitas esta semana honrar tu nombre y que seas tú quien encamine nuestros pasos, quien sostenga nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, que Dios me les bendiga. Buen día, buena semana. Nos vemos el martes en la alborada. El lunes es festivo, así que el martes a las 6 comenzamos la alborada de esta semana. Dios les bendiga, muchas gracias.